Padre mío, hoy nos unimos al clamor de millones alrededor del globo terráqueo, porque tú dijiste, Señor, que si tu pueblo se humilla, Señor, y llaman, Señor, y claman y buscan tu rostro, tú nos oirás y tú sanarás nuestra tierra. Y Padre, hoy nos unimos a ese clamor que se levanta a los cielos unísono, clamando por tu gloria, clamando por tu poder, clamando, Señor, por tu presencia sobre una generación que necesita una intervención divina. Padre mío, hoy clamamos y nos arrepentimos de corazón de cualquier cosa que haya ofendido tu nombre. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de corazón y te pedimos: sana nuestra tierra, sana nuestra generación. Detén ahora esta epidemia en el nombre de Jesús. Detén esta pandemia en tu nombre y para tu gloria. Y que en medio de la oscuridad y en medio del dolor y en medio de la vicisitud y la circunstancia adversa, tu nombre sea glorificado en el poderoso nombre de Jesús. Señor, yo te doy las gracias en este día por el gran privilegio de poder clamar a ti, de poder entrar en tu presencia y de poder confiar en tu bondad. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por tu mano sanadora, por el poder de tu Espíritu y por la visitación de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si tú nos estás sintonizando en este momento, es simplemente porque tienes hambre y sed de la palabra de Dios. Y lo interesante es que la Biblia afirma que cuando tú tienes hambre y sed de Dios, Dios saciará esa hambre y esa sed. Por lo tanto, en esta noche, siguiendo y alineándonos a las ordenanzas de las autoridades, hemos decidido hacer este servicio virtual. Y quizás el servicio sea virtual por el medio en el cual llegue a ti, pero es muy real en el poder que es desatado ahora mismo donde quiera que tú estés. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús. Tenemos naciones de todo el globo terráqueo conectándose con nosotros, y es mi privilegio el poder en este momento, con un auditorio semi vacío, el poder predicarle a millones y millones de personas alrededor de la tierra. Plataformas como estas son un milagro de Dios, y es para momentos como estos que Dios las ha provisto. Enviamos la palabra, porque la Biblia dice: enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de su ruina. Hoy enviamos una palabra a cada nación, a cada hogar, a cada habitación de hospital, a cada familia visitada por el coronavirus. En este momento, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de sanidad y milagros a cualquier persona que en este momento esté afectada con este virus, y maldigo este virus desde las raíces y comando en el nombre de Jesús que seas sano para la gloria de Dios, y que en el nombre poderoso de Jesús vuelva la salud a tu vida y te conviertas en un testimonio de la bondad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 20, libro de Hechos capítulo 20 y versículo 22. Puedes quedar ahí, papá, que esto va a ser un hit and miss. Hechos capítulo 20 versículo 22. Dice la palabra de Dios. Y hoy voy a hablar por un momento de terrenal versus celestial. Ahora, he aquí, y este es el apóstol Pablo en la antesala de uno de los momentos más difíciles de su vida. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Lo voy a leer otra vez. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Pueden sentarse. La gran mayoría de las personas busca constantemente una palabra de Dios. La gente es adicta a las profecías. Y literalmente desde que reconocemos que alguien tiene un don profético, lo andamos buscando para que nos profetice algo bueno. Pero hay momentos donde Dios no te revela que te esperan cosas buenas, sino tribulaciones. Y ese fue el caso del apóstol Pablo. No porque Pablo fuera un villano, no porque Pablo fuera malo, no porque Pablo haya pecado. Todo lo contrario. Como él estaba en su asignación divina, le esperaban tribulaciones. Imagínate qué increíble que tú andes buscando una palabra de Dios y de repente lo que te dan es un anuncio de tribulación. Eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios. Le dijo: vienen tribulaciones, vienen problemas, vienen pérdidas. Y Pablo dice, y esto es lo interesante, él dice: yo no hago caso de eso. Él no estaba siendo una persona desrespetuosa de lo que Dios le estaba diciendo. Simplemente él dijo esto: mientras mi asignación divina permanezca, que se pierda todo, que se vaya todo, que se desaparezca todo. Y quizás eso es exactamente el propósito de las tribulaciones en la vida. Es hacernos valorar lo que verdaderamente tiene valor y hacernos despreciar lo que no tiene ninguno. ¿Alguien entendió eso? Escucha esto en el nombre de Jesús. En ese momento el apóstol Pablo dijo: que venga la tribulación que venga el problema que vengan las pérdidas que vengan, pero que mi asignación permanezca en el lugar indicado. Porque Pablo entendía que el verdadero valor de su vida tenía que ver con lo eterno y no con lo temporal. Tenía que ver con lo celestial y no con lo terrenal. Tenía que ver con lo que había recibido de Dios y no lo que había recibido del hombre. Y quizás momentos como estos que el globo terráqueo está viviendo nos deben dar una indicación de qué es lo que Dios quiere que entendamos. Lo que Él quiere que entendamos es que en un abrir y cerrar de ojo, en un momento, todo lo terrenal puede desaparecer, pero lo que es de Dios, lo que es importante, lo que es eterno, permanece. Yo creo que uno de los problemas principales que la iglesia cristiana tiene es que está llena de castillos de arena que en un momento pueden desvanecerse, y no hemos aprendido a atesorar los auténticos y verdaderos tesoros. El mundo está atravesando literalmente por una tribulación inmensa. Pero es interesante que la palabra tribulación viene de Roma y viene de un instrumento llamado trubulum, que se usaba para golpear el trigo y separar el trigo de la paja. Y eso es exactamente lo que la tribulación hace. La tribulación te enseña lo que es trigo y lo que es paja, lo que se quema y no sirve y lo que vale y alimenta, lo que es terrenal, pasajero y aún diabólico, y lo que es eterno, divino y maravilloso. Y qué horrible sería que en medio de esta tribulación no nos diéramos cuenta cuál es la lección que debemos aprender. En un abrir y cerrar de ojos, muchos que eran millonarios ya no lo son. En un abrir y cerrar de ojos, aún naciones enteras que estaban haciendo millones de millones están en problemas financieros.
En un abrir y cerrar de ojos, negocios que hacían millones de dólares ahora están en pérdidas. En un abrir y cerrar de ojos, gente que se creía muy saludable, ya no lo está. Y en esos momentos nosotros tenemos que hacer como el apóstol Pablo, entender que la tribulación puede llevarse y puede darte pérdidas de aquello que puede perderse. Pero mientras usted tenga lo que Dios le asignó, todo estará bien. Yo dije, todo estará bien. Una de las estrategias de las tinieblas más poderosas a través de la humanidad, desde el primer hombre y la primera mujer hasta el final de los tiempos, siempre ha sido la misma: entrégame tu asignación, entrégame lo que es de Dios, entrégame lo espiritual, entrégame lo que vale, y yo te doy lo material, y yo te doy lo terrenal, y yo te lo doy lo satisfactorio en la tierra. Eso fue lo que Satanás hizo con la primera mujer. Le dijo: mira, si desobedeces a Dios, ¿qué es lo que te hace tener una relación con Él? Si lo desobedeces, vas a poder gustar de ese árbol, vas a poder probar de una sabiduría que no tienes. Y dice que literalmente la mujer hizo ese intercambio. Tomó lo físico, tomó lo material, tomó lo natural, tomó lo que calmaba su hambre por un momento, pero perdió su comunión con Dios. Y ese mismo Satanás fue el que le dijo a Balaam, el profeta: si tú profetizas en contra del pueblo, o sea, en contra de la asignación que Dios te dio, yo te voy a hacer rico. Y dice que Balaam dijo: ¿sabes qué? Eso parece bueno. Eso parece muy bueno. En ese momento el profeta le dio más valor a lo temporero y a lo físico, a lo material y a lo terrenal, que a lo eterno. Ese mismo Satanás fue el que le dijo a Esaú: olvídate de la primogenitura, olvídate del lugar que Dios te dio, olvídate del plan de Dios y véndela por un plato de lentejas. Casi como el famoso refrán de nosotros los latinos: más vale un pájaro en mano que 100 volando. ¿Y sabes lo que dijo Esaú? Esaú dijo: ¿sabes qué? ¿De qué me sirve a mí la primogenitura, hombre? Yo lo que tengo es hambre ahora. Y dice que él vendió lo de Dios por algo físico, temporario, en el momento material. Ese mismo diablo fue el que le puso a David en la cabeza el hecho de que si él se acostaba con una mujer y saciaba ese momento de pasión, no le iba a costar nada, cuando en realidad sí le costó su reino. Y le costó años de bendición, años de asignación, años de victorias, por un momento, por algo físico, por algo terrenal. Lo mismo hizo con Salomón, hasta que llegó a Jesús. En el momento en que llega Jesús, en Mateo capítulo 4, él trata de hacerle el mismo intercambio que le hizo a Esaú, que le hizo a todos los hombres anteriores. Y le dice a Jesús: tú tienes hambre, convierte esto en pan. Tú necesitas dinero, te doy riqueza. Todo lo que tú necesitas en este momento lo puedes obtener. Y Jesús le dijo: quítate, Satanás, porque a Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Lo que Satanás le estaba proponiendo a Jesús es: yo te doy lo que tú necesites ahora para que rindas tu asignación, para que rindas lo que es de Dios, para que rindas tu propósito, para que rindas lo eterno. Ese mismo diablo te lo dice todos los días y trata de que tú cambies lo que es de Dios por lo
que es de Él, lo que es eterno por lo que es temporario, lo que es del cielo por lo que es de la tierra, lo que perdura por lo que se esfuma. Ese siempre fue el truco del enemigo. Ese siempre fue el truco de Satanás. Y el texto que nosotros leímos en Hechos capítulo 20 dice que Pablo dijo: a mí no me importan las tribulaciones, a mí no me importa perderlo, a mí no me importa sufrir pérdidas, a mí no me importa nada de eso, con tal de yo cumplir mi misión, con tal de yo llevar mi llamado, con tal de yo complacer a Dios, con tal de yo cumplir con lo eterno. Y hoy yo te vengo a decir: el mundo tiene que despertarse una realidad, y es que la verdadera riqueza del hombre no es lo que pones en el banco, sino lo que tienes en el cielo, lo que haces por Dios, para Dios, en Dios. Hay veces que Dios tiene que sacudir lo terrenal para que podamos entender lo vulnerable y lo frágil que son estas cosas. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10, el mismo Pablo dice lo siguiente. Libro de Filipenses capítulo 3 versículo 10, versículo 7 más bien. Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuantas cosas yo valoraba, y él tenía mucho de qué hablar, porque el hombre tenía intelecto, tenía posición, tenía autoridad, tenía dinero. Y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que Pablo está diciendo allí es que él había aprendido a que todo lo que él valoraba antes de Cristo era una porquería comparado de obtener lo que Cristo quería para él. Todo lo material, todo lo terrenal, todo lo humano valía muy poco para Pablo. La escala de valores se cambió. La escala de valores se cambió, y lo que para Pablo importaba ya no importaba, y lo que no importaba ahora importaba. Y quizás hay veces que un virus tiene que decirle a la tierra eso. Oh, yo no estoy diciendo que el virus es de Dios, tampoco estoy aplaudiendo, pero algo que me dijo mi hijo Ru hace mucho tiempo, cuando estamos atravesando por un valle, cuando su mamá había partido con el Señor y estábamos tristes, desconcertados y nos sentíamos desprovistos, él me dijo: ¿de qué serviría todo este dolor si no nos hace mejores cristianos? Y esa es la pregunta. ¿De qué valdría todo esto si no aprendemos a revalorar las cosas? Si no entendemos de una vez y por todas que lo material se puede esfumar en un momento, que a veces vivimos nuestras vidas enamorados, apasionados por las cosas de esta tierra, y en un abrir y cerrar de ojos se esfuman, y comenzamos a valorar lo que es de Dios. ¿Saben ustedes si ministerios como estos son un poco raros? A la
gente le gusta los ministerios que hablan mucho de prosperidad, 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 prosperidad. Y yo creo en la prosperidad. Es más, soy el pastor más próspero que yo conozco. Porque eso sí, conozco muchos pastores que predican prosperidad y no prosperan. Pero yo creo en la prosperidad. Pero hay una prosperidad que viene del cielo, que viene para aquellos que han aprendido a poner el reino primero. ¿Sabe la cantidad de iglesias que predican prosperidad pero no predican el evangelio? No alcanzan un alma. No le arrebatan las almas al diablo. Cuando la Biblia dice que el Señor que nos da el poder para hacer la riqueza lo hace para que establezcamos su pacto en la tierra. Y la iglesia tiene que despertar a una realidad. A veces perdemos nuestro enfoque y cambiamos sus propósitos y sus designios por las cosas más tontas de la tierra. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 7, Pablo dijo, mira lo que dice, perdón, en el 3:7 no, en el 2:7 dice, hablando de Jesús, dice: Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol allí? Que Jesús se despoja de todo bien y de toda deidad y de todo lo que él podía tener para poder obtener algo espiritual. Jesús se despojó de lo material, de lo terrenal, para poder obtener algo espiritual y eterno. ¿Y saben lo que dice el apóstol? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser gente que ponemos los designios divinos, la asignación divina, el propósito divino por encima de cualquier cosa. Y cuando usted entra en esa mentalidad, entonces un coronavirus no le afecta tanto. Entonces una pandemia no te afecta tanto. Entonces el problema que hay en la tierra no te afecta, y los terremotos tampoco, porque los ciclones, los huracanes, las pandemias, los problemas, los cambios de gobierno se pueden llevar lo material, pero no se llevan tu asignación, no se llevan lo eterno, no se llevan lo que es de Dios, no se... Sí, la gente pudo poner a José en la cárcel, pudo despojarlo de todo, pero no le pudo robar su asignación. Y por eso a José le valía 3 pepinos estar en la cárcel. Por eso tú no ves a José quejarse ni un solo momento. José, perdiste tu familia, perdiste tu dinero, perdiste tu posición, perdiste tu oreja, perdió todo menos su propósito. El pánico global que hay llega a gente que no ve más riquezas que lo que tiene delante de sus ojos, que la única vida que conoce es esta, la de aquí, que el único propósito que conoce es la casa y los 2 carros y el perro y la suegra en la habitación del final. Es un pánico horrible porque tenemos miedo de ir a perder, de ir a enfermarnos, de ir a perder esto y lo otro, y la gente está friqueada. Pero para aquellos que entienden que todo esto es un ensayo, que nada de esto es real, que nada de esto es eterno, que nada de esto es duradero, que lo duradero no nos lo quita nadie. Lo que es de Dios no nos lo quita nadie.
Cuando tú entiendes eso, a ti no te problemiza nada de esto. Tú puedes decir como Pablo: tranquilo, todo eso es basura. Eso es basura. Pero yo sigo siendo el apóstol, y sigo siendo el evangelista, y sigo siendo el hombre de Dios, y sigo siendo quien soy. Una vez una persona de esos rebelduscos que se van de la iglesia me dijo: ah, sí, tú te la das de muy fuerte, yo te quisiera ver sin nada, a ver qué haces. Yo le dije: yo he estado ahí muchas veces y nunca he estado sin nada, porque tengo lo principal, que es su mano sobre mi vida. Como mucha gente no piensa como uno, ellos tampoco pueden entender a uno. Si un verdadero y auténtico hombre de Dios va a parar a la cárcel y lo pierde todo, no ha perdido nada, mientras se mantenga sirviéndole a Dios. Uno de los hombres más poderosos de la historia de la iglesia moderna fue Watchman Nee. Y mucha gente no sabe que todos esos maravillosos libros que él escribió, lo escribió desde la cárcel. Más de 20 años preso por el evangelio de Cristo. Lo metieron preso, le quitaron todo lo material, pero nunca pudieron quitarle su asignación. Y a eso se refería Pablo: que vengan las tribulaciones que vengan, que vengan las pérdidas que vengan los líos que vengan, me lo anunció el Señor, y para adelante. Porque mientras yo termine mi carrera, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La gente tiene que poder mirarnos y decir: eso están tostados, están locos. Con una pandemia global y una escasez de papel higiénico, ¿cómo es posible que estén tan tranquilos? Nuestra riqueza no está allí. Esta riqueza está allá. Ese fue el ejemplo que nos dejaron todos los grandes hombres de fe. Hebreos capítulo 11, en el versículo 7 vemos a Noé, y vemos que Noé rindió toda su vida terrenal. Noé no construyó casa porque estaba construyendo un arca. Noé no compró finca porque estaba construyendo un arca. Noé no fue a Disneylandia porque estaba construyendo un arca. Noé no tuvo títulos ni fue presidente de ninguna compañía ni de ningún lugar porque estaba construyendo un arca. En otras palabras, él prefirió rendir su vida terrenal por un propósito celestial. Y muchos creemos que la fe es solamente para pedirle a Dios que nos dé dinero. La fe produce abnegación. En Hebreos 11:8 vemos a Abraham. Anduvo errante de un lado para otro. Dios le dijo: mira, sal por ahí. Un hombre que estaba bien, un hombre hijo de uno de los hombres más ricos que había. Tenía tierras, tenía herencia, tenía de todo. Y el Señor le dice: empaque y sal por ahí. Y salió errante y rindió su vida terrenal para cumplir un propósito eterno. Y todavía en Génesis 22 el Señor le pide a su hijo, y él dice: no te preocupes, yo te lo entrego, porque yo estoy enfocado no en lo que yo gane o pierda aquí, sino en lo que tú tienes para mí. En Hebreos capítulo 11 versículo 22 vemos a José. Atravesó por todas las pérdidas con tal de cumplir el sueño de Dios. Y en Hebreos 11, pero en el versículo 24, vemos nada más y nada menos que a Moisés. Y dice la Biblia: por la fe, Moisés, hecho ya grande, él rehusó
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Quizás ustedes no entienden que esto no era un título, era una posición. El hijo de la hija de Faraón era dueño del mundo. Aquí va de nuevo, el hijo de la hija de Faraón era dueño del mundo. No es como que si fuera hijo de Bill Gates. No. Ni uno de los príncipes de Inglaterra. No. Estamos hablando de poder, autoridad y riquezas. Y él rehúsa esto. ¿Y por qué él hace esto? Mira lo que dice en el versículo 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, él tenía sus valores muy claros. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía sus valores claros. Él dijo: todo este dinero, todos estos títulos, todas estas cosas temporales, materiales y terrenales no se comparan a cumplir con lo que Dios quiere que yo haga. Eso tiene una recompensa eterna. Así tú ves todos los hombres de fe, en vez de vender su asignación por un plato de lentejas, patearon las lentejas y persiguieron su asignación. La gente que piensa así le vale 3 pepinos cualquier cosa que suceda que altere su comodidad o su dinero, aún su propia salud, porque su corazón está puesto en lo que nadie te puede quitar. Quizás eso es lo que Dios quiere que entienda la iglesia. Voy a terminar con esto en el libro de Ageo. Libro de Ageo y los profetas menores. En el capítulo 1 y en el versículo 2. Ageo capítulo 1 versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo o esta generación, esta gente de mi pueblo en esta generación, dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El pueblo se había corrompido, se había desenfocado y le había quitado el valor al propósito por el cual Dios lo hizo su pueblo. El propósito era que levantaran su casa. Era una generación llamada a levantarle casa a Jehová. Pero ellos desechan esto y dicen: no, hombre, no le hagan caso, vamos a construir casas buenas. Y de repente viene un profeta que siempre le amargan la vida a todo el mundo y le dice: escuchen una cosa, entonces está bien que ustedes disfruten de buenas casas, pero la casa de Jehová está desierta. Y mira lo que le dice el profeta: por eso Dios cerró los cielos y ya no hay aceite, y ya no hay mosto, y ya no hay fruto. ¿Y saben lo que sucede? Que a veces Dios, para llamarle la atención a uno, tiene que apagar la bendición. Pero dice que allí había un hombre llamado Zorobabel y había un sacerdote llamado Josadac, y dice que ellos oyeron la voz de Dios, ellos entendieron. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios hoy. Eso es lo que tú tienes que hacer. Allí mismo le dice el Señor: meditad sobre vuestros caminos. Lo que la gente tiene que hacer hoy en día es meditar y pensar si en algún momento despreció su llamado, su asignación y su propósito, su relación con Dios, para dedicarse a lo que no tiene valor.
Los evangélicos les encanta apuntar el dedo a los católicos diciendo que son idólatras. Los católicos tienen sus ídolos en los templos. Nosotros los tenemos en los garajes. Nosotros dormimos con ellos en la casa. O nosotros vamos cada día con un maletín a esos ídolos. Todo lo que le reste importancia y valor a lo de Dios es un ídolo. Y Dios lo detesta. Zorobabel yo. Pueblo, es tiempo de oír. Y dice que se quebrantó y dijo: no, vamos a dejar la comodidad, vamos a dejar el confort, vamos a dejar este estilo de vida que no le agrada a Dios. Vamos a arrepentirnos de los pecados, vamos a darle vuelta a este asunto y vamos a levantarnos y vamos a hacer la voluntad y el propósito de Dios. Y el llamado a la iglesia en medio del coronavirus no es sal a esconderte en tu casa, es cumple con tu misión, cumple con tu llamado, cumple con tu devoción, cumple con lo que Dios te asignó. Valora a Dios por encima de todo, ámale primero a Él y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. El llamado del coronavirus no es: cuidado, lávate las manos, lávate las manos. No es que esté mal eso. El Señor Jesús dijo bien claro: lo que infecta a una persona no es lo que entra, es lo que sale. Es lo que sale de un corazón frío, de un corazón que no le da importancia a Dios. Ya la cantidad de gente que le sirve a Dios como que Dios fuera un primo de él que ven de vez en cuando. No lo honran como Él debe ser honrado, no le sirven como Él debe ser servido, no le buscan como Él debe ser buscado. Han despreciado su asignación y han apreciado las cosas de esta tierra. Y en momentos como estos se hace una revaloración. Y de repente te das cuenta que cualquier cosa que tú tienes puede desaparecer en un momento. Naciones millonarias en una noche, tal y como fue con Japón. Un tsunami de unas cuantas horas hizo una de las potencias económicas del mundo una nación pobre. Impresionante, delante de nuestros ojos. Terremotos, pestilencias, todo esto nos ha demostrado cuán vulnerable son las riquezas de esta tierra. Son las cosas materiales. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Sino un legado de fe. ¿Qué le vamos a dejar a una próxima generación si nos ven servirle a Dios sin el más mínimo deseo de hacerlo? Si no demostramos pasión por las cosas del cielo, si no reflejamos en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra vida, una total y absoluta abnegación por Dios. Mateo 6:19. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones nidan y hurtan. ¿Cuántos pueden llamar al coronavirus como un ladrón de esos? ¿Sí o no? Sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y no hurtan. La pregunta es, Señor, ¿cómo? Tú me estás diciendo a mí que yo puedo hacer tesoros espirituales, que yo puedo hacer tesoros no tangibles, que yo puedo hacer tesoros en esa dimensión que es tu dimensión, y que si los tesoros que yo tengo son solamente aquí, los voy a perder en un momento, porque el ladrón se los roba, el orín lo corrompe. ¿Cómo puedo yo hacer esto, Señor? ¿Sabes cómo? Con tu servicio y tu devoción a Él. Voy a terminar con esto. El capítulo 25 del libro de Mateo es un capítulo escatológico. Quiere decir que fue escrito anunciando el final de los tiempos. Es la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola se habla de dos tipos de vírgenes: 5 prudentes, 5 insensatas. Ahora bien, quiero que entiendan que las 10 eran vírgenes. Y la virginidad en la Biblia habla de santidad y consagración. Quiero que entiendan que las 10 estaban en el mismo lugar. Quiero que comprendan que las 10 tenían fe porque se habían reunido a esperar al Señor. Quiero que entiendan todos que ellas no estaban fumando marihuana, pecando o robando. Sin embargo, 5 de ellas fueron llamadas por Dios insensatas, y 5 de ellas fueron llamadas por Dios prudentes. Y a la final, mi amigo y mi hermano, 5 se quedaron y 5 se fueron. Y ustedes me dirán: Bishop, ¿cuál es la diferencia entre esas 5 y las otras? ¿Qué fue lo que disgustó a Dios tanto que no le dio un break? ¿Cómo fue que estando en el lugar indicado, con la fe indicada, pendiente a lo mismo, sin pecar, sin hacer vagamundería, cómo fue que se quedaron? Qué bueno que lo preguntas, porque te lo voy a contestar. Cinco de ellas desvaloraron el aceite, y 5 de ellas lo valoraron al extremo. Y el aceite significa la presencia de Dios, lo espiritual, lo eterno, lo del cielo, lo de Dios. Hubieron 5 vírgenes que valoraron tanto el aceite que trajeron una doble porción. Pagaron, intercambiaron lo material de la tierra por lo espiritual. ¿Hasta ahora me entienden? Hubieron 5 que fueron y dijeron: ¿cuánto es el aceite? $5. Mira, te voy a dar todo, pero dame todo el aceite que tengas, porque el valor del aceite para ella, de lo espiritual, era demasiado importante. Pero hubieron otras que no solamente no les dio la gana pagar o intercambiar lo terrenal, lo sucio y lo material por el aceite, sino que le daban tan poco valor que cuando se acercó la hora le dijeron a las otras: oye, dame de tu aceite, porque no tenía valor para ella. Lo que tú le pides a una gente obviamente no tiene valor. Y ellos están diciendo: eso que tú tienes ahí en la mojiganga es el aceite. Y así mismo hay una generación hoy en día
Una generación que no valora lo espiritual, solo valora lo material. Una generación que estando en la iglesia está más pendiente a llamar bendición a la casa, el carro, la salud, el trabajo, los sueños y los planes, que a la unción, la presencia y el servicio a Dios. Y cuando llegó el momento, las vírgenes que escogió el Señor fueron aquellas que aprendieron a valorar lo que era de Él, lo que producía luz, lo que producía su presencia. Señores, si me permiten, como hombre de Dios en mi generación, hoy me paro delante de millones de personas que me escuchan alrededor del globo terráqueo, en medio de una pandemia que está sacudiendo la salud, la seguridad y la economía mundial. Y vengo a decirles en el nombre de Jesús: es tiempo de revalorar nuestra vida. Es tiempo de entender que las cosas materiales y terrenales no tienen el valor que tiene el servirle a Dios, el servir a su propósito. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: a mí no me importa cuánta tribulación y pérdida yo voy a tener, con tal de que yo termine mi asignación y mi propósito en esta tierra. Y cuando nosotros comenzamos a valorar lo de Dios, el Señor comienza a bendecir su pueblo. Si alguien va a darle gloria a Dios, que le dé gloria a Dios. Mucha gente ve a uno hoy y dice: oye, qué bien le ha ido ese pastor, qué chévere le ha ido a ese pastor, qué bien, es un hombre próspero, es un hombre bendecido, es un hombre. Todo el mundo ve los castillos, pero nadie ve las guerras que llevan a los reyes a los castillos. Nadie comprende realmente lo que es ser fiel en lo poco para que Dios lo ponga en lo mucho. Nadie entiende que lo que hoy yo vivo es un reflejo de décadas de humillación, de trabajo, de sudor, que aún no han cesado, porque no cesan hasta el día en que yo me vaya. Pero si algo yo le puedo dejar a esta generación en este día donde no se sabe a dónde va a parar todo esto, donde el mundo está consternado y los políticos no tienen respuestas y los médicos mucho menos, y se habla de que fue un ataque biológico, y se habla de que fue que sé yo qué, y si así fue, vendrán otros. Pero esto no es una sorpresa, porque la Biblia lo dice, que en los postreros días vendrían pestilencias. Pero para aquellos que están enfocados en Dios, el Señor le dice: cuando tú veas estas cosas, cuando tú enciendas la televisión o te metas en el internet y veas guerras, rumores de guerra, pandemias, pestilencias, levanta tu cabeza, porque tu redención está próxima. ¿Saben quién no puede hacer eso? El que vive como el mundo vive, el que piensa como el mundo piensa, el que anhela lo que el mundo anhela. Termino con esto. El principal promotor de basura en esta generación se llama Instagram. ¿O quiere decir que estás en contra de Instagram? No. Yo estoy en Instagram para patearle la cara al diablo. De maldad, casi tengo 1 millón de seguidores, y es de maldad con R, de maldad que estoy ahí. Porque la luz puede más que las tinieblas.
Y aunque haya un loco por ahí hablando basura o pornosite o lo que sea, con 50 millones de seguidores, mi millón tiene más poder porque son hijos de la luz. ¿Alguien entendió eso? Pero es interesante que Instagram está constantemente pudriendo a esta generación, diciéndole: mira cómo debe ser, mira el carro que debes tener, mira cómo debe ser todo, así debes luchar, debes tener esto, debes ser famoso, debes ser cantante, debes ser... Y de repente, ahora vemos a todos los que hablaban basura diciendo: levanten sus manos y oren, pídanle a Dios, estamos orando. De repente el tono cambió. Si esto no le enseña a la iglesia, entonces ¿de qué habrá servido la lección? Es tiempo de revalorar y es tiempo de entender que nuestro primer amor debe ser el Señor. Pónganse de pie un momento. Quiero que todos cierren los ojos un momento. Quiero que ustedes me ayuden a orar en este momento, porque voy a hacer una invitación a todas esas personas que nos están viendo por esta plataforma. Yo les quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús. Y el llamado es que tú abras tu corazón a Jesús como tu único y suficiente Salvador. De nada serviría lo que has escuchado si tus únicos tesoros están en esta tierra. Es tiempo de buscar lo de arriba y no lo de abajo. Es tiempo de esperar en Dios y de valorar lo que viene de Dios por encima de lo que el hombre da. Es tiempo de buscar su justicia y su reino primero. Lo demás será añadidura. El llamado que Dios me hizo cuando literalmente me ordenó servirle fue: cuida de mi casa y yo cuidaré de la tuya. Y hoy yo te digo, el Señor te hace el mismo llamado. Preocúpate por Él, búscalo a Él y Él se encargará de lo tuyo. Un virus, una pandemia, un terremoto, un tsunami, en un instante puede llevarse muchas cosas, pero no se lleva lo que es de Dios. No se lleva tu asignación, tu fe, tu propósito y tu amor por Él. Y es por eso que Pablo decía: aunque vengan tribulaciones, ataques y pérdidas, mientras mi asignación y mi propósito esté en el lugar que tiene que estar, yo sigo adelante. Y si tú quieres ver qué rápidos tú le restas poder a esta pandemia, levanta tus ojos y míralo a Él. Levanta tus ojos y míralo a Él. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento tú serás salvo. Y salvo no quiere decir que eres miembro de una iglesia o cambiaste de religión. Salvo quiere decir que has nacido de nuevo, que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y qué mejor tiempo que este tiempo de tinieblas para que tú recibas la luz de Cristo. Y qué mejor tiempo que este tiempo de muerte y enfermedad para que tú seas sanado por su poder. Y qué mejor tiempo que este tiempo de quiebres y escasez para que tú seas lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Qué mejor tiempo que mientras los castillos de arena se desmoronan, tú puedas fundamentar tu casa en la roca. Que tú puedas salir del pánico, del terror y del miedo y entrar en la fe que es en Cristo Jesús. Y eso está a una oración de distancia.
Si el Señor acortó las distancias, hoy tú puedes estar en China, en Japón, en África, en Europa, y escuchándome en este momento. Pero lo que no se ha cortado es la distancia de donde tú estás y el cielo, a menos que tú lo decidas. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo si deseas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ora así: Padre, en el nombre de Jesús, yo acepto tu evangelio, yo acepto tu palabra, yo acepto tu cruz y tu redención, y te pido perdón por todos mis pecados. Hoy vengo a ti pidiéndote: salva mi alma, redime mi corazón, hazme tuyo, Señor. Porque yo confieso con mi boca que desde este día en adelante y por toda la eternidad, tú eres mi Rey, mi dueño y mi Señor. Creyendo de todo corazón en tu cruz, en el poder de tu sangre y en la resurrección de los muertos, sabiendo que porque tú vives, yo viviré eternamente. Gracias, Señor, que por la fe en tu palabra, en este preciso momento, mi alma está en tus manos. Yo he nacido de nuevo. Tu sangre me ha limpiado y yo soy tuyo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y el que lo crea diga amén, 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 amén. Aleluya. Escucha lo que voy a decirte. Voy a orar en este momento por sanidad, por protección. Voy a orar para que todo lo decretado en la palabra ahora se haga tuyo por cuanto tú eres de Él. Padre, en el nombre de Jesús yo maldigo todo virus. En el nombre de Jesús yo maldigo toda enfermedad, porque por tus llagas hemos sido sanados. Yo comando en este momento que todo virus muera desde las raíces y pase de estos cuerpos. Yo te reprendo, Satanás. Yo reprendo toda pandemia. Yo reprendo toda epidemia. Yo reprendo todo virus. Yo reprendo toda bacteria. En el nombre de Jesús, Satanás, yo te echo fuera de esta generación. Y yo ordeno en este momento que ellos sean sanos por el poder de esta palabra y por la autoridad en la fe del nombre de Jesús. Sé sano en este momento. La fiebre cede, los problemas respiratorios ceden. Tú eres libre de esta opresión ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Y de igual manera clamamos, Señor, por un cerco de ángeles y por la sangre del Cordero alrededor de todo hogar de los creyentes. Ninguna plaga tocará tu morada en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú escuchaste esta palabra, si tú eres parte de este servicio virtual, queremos que en el nombre de Jesús nos envíes tu testimonio del milagro que acaba de ocurrir. Si viniste a Cristo, envíanos el testimonio. Si lograste en el nombre de Jesús alcanzar tu milagro, envíanos tu testimonio. Y si el Señor pone en tu corazón sembrar una semilla, donar en este ministerio, entonces hazlo en el nombre de Jesús, porque cuando tú siembras en buena tierra, la semilla se multiplica, y este es nuestro llamado. Por lo tanto, te bendecimos. Te invitamos a encender tus notificaciones en todas las plataformas, porque vamos a estar incursionando a través de todas las plataformas en los próximos días. Te invitamos también al servicio del domingo y del próximo miércoles, y con Dios mediante estaremos de vuelta el domingo
29 aquí en la plataforma de nuestra iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús, muy especialmente a todos los líderes de segadores. Bendecidos son, adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bishop Rudy Gracia aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.